No debería hablar de esto. De verdad, no debería. Pero después de 17 años en esta casa, después de haber visto las paredes respirar bajo el peso de los secretos, no puedo seguir en silencio. Soy empleada doméstica. Es mi oficio ver, notar, entender lo que los otros quieren esconder. Yo era la que lo sabía todo. La señora tenía un hábito extraño. Cada mañana, a las 7 en punto, bajaba la escalera como si llevara el peso del mundo. Se preparaba para el trabajo. Eso decía al señor, eso les decía a los niños. Un trabajo importante, un trabajo que la llamaba cada día, sin excepción. Pero yo veía los detalles, sus zapatos, su perfume, ese perfume costoso que costaba más que mi salario mensual. Se lo ponía a las 7 de la mañana. Luego volvía al mediodía y lo sentía diferente, reaplicado, como si se lo hubiera quitado en algún lugar. Luego se lo hubiera vuelto a poner justo antes de cruzar la puerta. Los zapatos de oficina, negros, brillantes, hechos para el cemento y el aire acondicionado de los edificios, frecuentemente estaban sucios. No sucios como si hubiera caminado por una calle ordinaria. No, había tierra, pasto, una suciedad verde que no tenía nada que ver con las aceras de la ciudad. Y la vianda. Cada mañana ella preparaba su vianda, sándwiches, una ensalada, una fruta. Al mediodía volvía y yo veía la vianda intacta. Ni un solo trozo comido, ni una miga faltante. Traté de ignorar esto. De verdad traté. No era asunto mío. Soy empleada doméstica, no detective. Pero los detalles me hundían más profundamente en el misterio, como agujas que perforan la piel lentamente, sin que uno se dé cuenta al principio. Cada pequeña mentira, cada pequeña contradicción. El comprobante de estacionamiento que no pertenecía a su empresa. Las llamadas telefónicas que se rehusaba a tomar durante el día. Tengo que ignorarlas, decía, cuando se suponía que estaba en la oficina con un teléfono en las manos. La ropa que se cambiaba antes de volver. No su ropa de oficina, sino algo diferente. Y luego llegó ese día en que volvió más temprano, mucho más temprano. Entró por la puerta trasera, no la delantera. Su cabello estaba mojado, no mojado como después de una ducha, mojado como después de la lluvia. O como después de haberse bañado en algo. Me miró, solo un segundo, y vi algo en sus ojos, algo que nunca había visto antes. Miedo, culpa, vergüenza. Creía que iba al trabajo, hasta el día en que descubrí dónde realmente iba. La casa era grande, no inmensamente grande, pero lo suficientemente grande como para poder esconder cosas. Secretos, vidas enteras que se desarrollan al lado de otra vida sin nunca realmente cruzarse. El señor y la señora vivían aquí desde 15 años cuando fui contratada. Una hermosa mansión en las afueras, con un jardín atrás, ni muy grande ni muy pequeño, y una entrada de grava que llevaba al garaje. 3 hijos, 2 aún en la escuela, uno ya adulto, pero que volvía frecuentemente. La señora era elegante, siempre. Sus vestidos nunca arrugados, su cabello siempre perfecto, su maquillaje aplicado como el de una princesa. Se despertaba antes que el señor, mucho antes, y pasaba 2 horas preparando su día. La ducha, el maquillaje, la ropa, el perfume. Tengo que verme profesional, decía sonriéndome cada mañana. Ella trabajaba en una gran empresa, me habían dicho. Algo de gerencia, algo importante. Se iba a las 7:30 y volvía a las 6 de la tarde. Esa era su rutina, inmutable, precisa. Yo era la empleada doméstica. Mi trabajo era mantener la casa limpia, preparar las comidas, asegurarme de que todo funcionara sin contratiempos. Veía a la señora partir por la mañana, carpeta en mano, expresión seria en el rostro, y arreglaba la cocina detrás de ella. Las migajas del desayuno, los platos para lavar, la basura para sacar. El señor también se iba. Él, pero diferente. Él era un hombre, un trabajador de verdad, decían. Trabajaba en la construcción. Sus manos siempre estaban sucias, su ropa siempre manchada. Se iba a las 6 de la mañana, volvía a las 5 de la tarde, exhausto, cansado, con ese olor a polvo y cemento. Sus mundos solo se cruzaban por la noche, y yo lo veía todo. Veía a la señora partir con su carpeta, luego volver con una sonrisa extraña. Veía al señor llegar irritado, fatigado,
con miradas que comenzaban a deslizarse sobre su esposa, como si ella se volviera de repente transparente. Los niños también notaban las tensiones. El más pequeño preguntaba constantemente, ¿Mamá está ocupada? El mayor permanecía en silencio, y la hija adulta, ella, miraba a su madre con una expresión que no podía entender completamente. ¿Lástima? ¿Decepción? Las semanas pasaban, los meses. Las primeras contradicciones eran solo sombras. Un detalle aquí, un detalle allá. Nada lo suficientemente evidente como para alarmar a alguien. Pero yo acumulo detalles. Es mi oficio. Cada mañana notaba cómo se comportaba la señora. Cada mediodía observaba qué faltaba o qué permanecía. Y luego vino ese día en que ella olvidó algo en la cocina. Un comprobante de estacionamiento, blanco y azul. No los colores del estacionamiento subterráneo de su empresa. No, este era diferente. Decía en la parte superior, Parque Natural del Lago Azul, entrada diaria. Un parque natural, no un edificio de oficinas. Lo sostuve en mis manos por un minuto entero. Sentí mi corazón volverse pesado. Estaba segura en ese momento de que sabía a dónde iba a llevar esto. Un affair, un amante. Es siempre eso, ¿verdad? Es siempre un hombre. Pero estaba equivocada. Y ese día en que la señora volvió más temprano, mojada, con el cabello goteando y los ojos llenos de secretos, ese día todo comenzó a resquebrajarse. Comenzó por cosas pequeñas. Las empleadas domésticas siempre ven las cosas pequeñas. Es nuestra maldición. Vemos lo que nadie más ve, y nunca podemos pretender no ver. Era un martes ordinario de octubre. Las hojas caían afuera, y estaba ocupada clasificando la ropa de la señora. Era una tarea que hacía cada 2 días. Su ropa siempre estaba impecable y la cambiaba frecuentemente. Eso me fascinaba, si soy honesta. Tenía vestidos para cada ocasión, cada estado de ánimo, cada mentira. Estaba doblando su ropa de oficina. Ese día era un traje azul marino con solapas blancas, cuando noté algo. Un olor. No su perfume habitual. Algo más salvaje. Tierra, lluvia, algo que no tenía nombre. Lo sentí en el tejido. Era claro. Ella no solo había usado este traje en la oficina, lo había usado en otro lugar. No, esto no es asunto tuyo, me dije. Soy empleada doméstica. Debo limpiar, arreglar, desaparecer. No debo pensar. Pero pensé. 2 días después, la vi preparándose por la mañana. Se miraba en el espejo y ajustaba su maquillaje con una precisión quirúrgica. Luego se puso el perfume. Ese perfume costoso. Una aplicación generosa. 2 veces. Luego 3 veces. Se olía después de cada aplicación, como si verificara algo. ¿La señora tiene citas importantes hoy?, pregunté inocentemente. Ella me miró en el espejo, una fracción de segundo demasiado larga. Luego sonrió. «Solo una reunión importante», dijo. «Ya sabes cómo es el trabajo». Yo no sabía. No trabajaba en una oficina, pero asentí. Las empleadas domésticas no hacen preguntas. El problema es que había visto algo en su expresión. Una duda, una vacilación. Como si tuviera que recordar su mentira antes de decirla. Como si tuviera que verificar el guión en su cabeza. Ese día se fue como de costumbre. Las 7:30. La carpeta. La expresión seria. El señor ya se había ido 1 hora antes, gruñendo y adormilado. Alrededor del mediodía escuché que la puerta del garaje se abría. ¿La señora estaba de vuelta? ¿A mediodía? Era extraño. Nunca volvía antes de las 5 de la tarde. Fui a la ventana discretamente. Ella salía del auto con algo en las manos. Una toalla, mojada. La envolvió alrededor de ella misma, como si escondiera algo. Luego entró rápidamente por la puerta trasera. Volví a mi trabajo. No debería haber visto eso, pero lo había visto. Esa tarde, antes de que se fuera nuevamente, noté un detalle. Había cambiado de ropa. La ropa que llevaba el día anterior, el traje azul con el olor extraño, había desaparecido, reemplazada por un vestido negro, como si hubiera cambiado de piel, y su vianda. Verificé su vianda a la 1 de la tarde, como de costumbre. Estaba intacta, ni una miga, ni una gota de salsa, nada, como si nunca la hubiera abierto. ¿La señora no tiene hambre?, pregunté cuando pasó nuevamente. No, comí en otro lado, respondió demasiado rápido.
con colegas, ya sabes, reuniones de trabajo. Pero no tenía ni una gota de comida en ella, ni una miga, ni una mancha. En los días siguientes comencé a notar un patrón, casi imperceptible, pero allí. Se iba por la mañana con su carpeta. Volvía al mediodía, cambiaba de ropa. Su vianda permanecía intacta. Luego se iba nuevamente, pero nunca volvía antes de las 5:30, 6 de la tarde. ¿A dónde iba entre el mediodía y las 5 de la tarde? Y luego, una semana después, encontré algo. Estaba en el garaje, en el asiento trasero de su auto, un comprobante de estacionamiento blanco y azul. Parque Natural del Lago Azul, entrada diaria. Lo giré en mis manos. ¿Un parque natural? ¿Por qué la señora iría a un parque natural? Ella nunca hablaba de la naturaleza, nunca se ensuciaba con tierra, no le gustaban los insectos, a menos que... No quería pensar en eso, pero los pensamientos siempre vienen aunque no los quieras. Volví a poner el comprobante exactamente donde lo había encontrado. No había visto nada, no había notado nada. Eso es lo que traté de decirme. Pero esa noche observé a la señora en la mesa. Comía al lado del señor. Casi no se hablaban. Había una tensión en el aire, algo eléctrico, peligroso. El señor la miraba con ojos que no veían realmente, como si mirara a otra persona, y la señora jugaba con su comida. No comía. Pensaba en algo. ¿En alguien? Los niños permanecían en silencio. También sentían la tensión. Esa noche escuché al señor preguntar, ¿por qué ahora vuelves al mediodía? La señora tardó primero en responder. Luego, necesito relajarme. Es estresante mi trabajo. Vuelves tan estresada como te vas, dijo el señor. No veo cómo eso ayuda. La señora no respondió nada, y yo escuchaba desde la cocina, tratando de pretender que no estaba escuchando. Las empleadas domésticas siempre saben. Siempre sabemos a dónde van las mentiras, cómo se despliegan, dónde esconden sus cicatrices. Pero fingimos, tenemos que fingir. Es nuestro trabajo. Las mentiras, descubrí pronto, tienen repercusiones. No permanecen encerradas en una habitación. Se propagan como moho, invadiendo cada rincón de la casa, hasta que todo huele a podrido, incluso si aún no sabes de dónde viene la fuente. El Señor fue quien primero notó los cambios, o más bien, noté que él notaba. Su mirada se volvió más dura, más acusatoria. Dejó de sonreír a la señora por la mañana. Dejó de preguntarle cómo fue su día por la noche. Comía en silencio, mirando su plato como si contuviera las respuestas a preguntas que no hacía. ¿Cómo fue el trabajo, mi amor? Preguntó un día con un tono tan frío que heló el aire en la mesa. Ocupado, respondió la señora demasiado rápido. Muy ocupado. Las reuniones, ya sabes. El señor asintió sin convicción. Los niños también veían. El más pequeño, Tomás, que tenía 12 años, constantemente preguntaba, ¿Mamá está en el trabajo? Con una voz que casi esperaba un no. La hija, Carolina, que tenía 22 años y vivía en la universidad, volvió un fin de semana y me preguntó directamente, ¿está mamá feliz? No sabía cómo responder, así que dije lo único que sabía. No sé, señorita. Y ella me miró con una expresión tan triste que aparté la vista. Mientras tanto, la señora continuaba su rutina. Se iba por la mañana, volvía al mediodía, cambiaba de ropa, se iba nuevamente, volvía a las 6 de la tarde o más tarde, pero ahora veía otros detalles. Llamadas telefónicas que ignoraba durante el día. Tengo que ignorarla, decía cuando el señor preguntaba por qué no respondía. Es alguien de la universidad que me molesta. Una mentira sobre otra mentira. Cambiaba de ropa cada vez más. Primero solo una vez al día, luego 2 veces. Pronto tenía 4 o 5 cambios diferentes, como si viviera varias vidas. Una vida por la mañana, una vida al mediodía, una vida por la tarde, una vida por la noche, cada una con un uniforme diferente. Y yo era la única que lo sabía. Me había convertido en la depositaria de sus secretos. El señor también buscaba respuestas. Lo escuché hablar por teléfono una vez, creyendo que nadie lo escuchaba. No sé qué está pasando, dijo a alguien. Ella no es ella misma. Está en otro lado, distante. La otra persona respondía algo, pero no podía escuchar. No creo que sea otro hombre, dijo el señor.
Sería más simple si fuera eso. No, es algo diferente. Ella desaparece, literalmente. 1 hora al día, ella no existe. 1 hora al día, o quizás más. Quizás existía en otro lugar, y lo que quedaba aquí era solo la cáscara. Encontré otras pistas, una nota garabateada, luego rasgada, en la papelera del baño. La reconstruí mentalmente. Jueves 2 p.m., el lugar de siempre. Una factura de tarjeta de crédito con un cargo sin nombre. Lo memoricé, aunque no debería haber. Equipo deportivo premium 45. Pero la señora nunca hacía ejercicio. Un día encontré algo en su habitación. Un diario. Un pequeño cuaderno rojo escondido debajo de la almohada. Lo abrí, sé que no debería haber, y leí algunas líneas. Necesito respirar. No puedo seguir fingiendo que todo está bien. Ayer, él me miró como si fuera una extraña. Tal vez soy una extraña ahora. Tal vez siempre fui una extraña. Y más abajo, una línea que me heló la sangre. Él, al menos, me entiende. Él. Había un hombre, pero probablemente no un amante. O quizás sí, pero un amante diferente al que había imaginado. Las tensiones en la mesa se agravaron. El señor comenzó a hacer preguntas más directas. ¿Por qué ahora vuelves al mediodía? Te lo dije, necesito relajarme. ¿A dónde vas después? Al trabajo. ¿Dónde exactamente trabajas? Ya lo sabes. No. Aparentemente no sé nada. Y la señora se levantaba de la mesa, dejando su plato casi intacto. Fue frente a los niños, frente a mí. Las tensiones explotaron una noche. El señor preguntó directamente, ¿me estás siendo infiel? La señora se puso blanca. No respondió inmediatamente. Miró al señor, luego a los niños, luego a mí, como si verificara quién escuchaba, quién sabía, quién podría juzgarla. No, dijo finalmente, pero su voz temblaba. Entonces, ¿a dónde vas? Te lo dije, al trabajo. Eso no es verdad. Llamé a tu trabajo. No has trabajado allí en 6 meses. El silencio se volvió total. Incluso los niños dejaron de masticar. ¿Es verdad? Preguntó la señora, pero era una pregunta para sí misma, no para el señor. Sí, es verdad. Entonces, ¿a dónde vas, Rosa? ¿A dónde diablos vas? La señora se levantó. No puedo hablar de esto ahora, dijo. Puedes, vas a hablar, ahora. Pero ella no habló. Subió las escaleras y cerró su habitación con llave. Y yo permanecí en la cocina, viendo todo, sabiendo todo, sin poder decir nada. Esa noche, el señor durmió en el sofá. Los días siguientes fueron terribles. Nadie se hablaba. La casa era como un fantasma. Las personas atravesaban las habitaciones sin realmente existir. La señora frecuentemente permanecía en su habitación. El señor trabajaba más horas, volvía tarde. Los niños hablaban menos. Y la señora continuaba su ritual. Aún se iba por la mañana. Aún volvía al mediodía. Aún cambiaba de ropa. Aún se iba. Era como si el conflicto no cambiara nada. Era como si ella hubiera decidido que esta vida, la vida aquí, con el Señor, con los niños, era menos importante que la otra vida. Esa otra vida que vivía al mediodía. Decidí que tenía que saber. Lo que había encontrado, el comprobante del parque, el diario, las llamadas ignoradas, no era suficiente. Tenía que ver. Tenía que conocer la verdad completa, no solo sus fragmentos. Fue una decisión peligrosa. Una empleada doméstica no sigue a su patrona. Es una violación de confianza, de límites, de respeto. Pero la confianza ya estaba rota. ¿Y el respeto? Bueno, ¿qué era el respeto cuando veías a alguien destruir su propia vida? Decidí seguirla. Solo una vez. Para ver. Para saber. Fue un miércoles normal. Los niños en la escuela. El señor en el trabajo. La señora preparando su teatro matutino. Se preparó como de costumbre. El maquillaje, el perfume, la ropa de oficina. Se fue a las 7:30, su carpeta en la mano. La observé desde la ventana. Subió a su auto. Se fue. Luego me puse mi abrigo. Sabía a dónde iba, o al menos sabía hacia dónde se dirigía. El Parque Natural del Lago Azul. Estaba a unos 15 kilómetros de la casa. Podía ir en autobús. Durante 17 años había mirado por la ventana. Hoy decidí salir. El parque era hermoso.
Ese fue mi primer shock. Esperaba algo oscuro, secreto, pero era luminoso. Era hermoso. Pasto verde, árboles antiguos, un lago azul que reflejaba el cielo. Vi su auto en el estacionamiento. Me escondí detrás de un arbusto. Era ridículo, lo sabía, pero estaba fuera de mi elemento. Y esperé. Ella salió del auto aproximadamente 10 minutos después, pero no estaba sola. Había un hombre de alrededor de 60 años, con cabello gris y una sonrisa suave. Le tomó la mano. Naturalmente, como si lo hubieran hecho 1000 veces. Mi corazón se detiene. Un amante. Era realmente un amante. Pero luego algo extraño sucedió. Él no la besó. Él no la estrechó contra sí. En cambio, miró el lago con ella. Y ella apoyó su cabeza en su hombro. Caminaron junto al agua. No hablaban mucho. Solo escuchaban el sonido del viento en los árboles y el agua que chocaba contra las rocas. En un momento vi a la señora llorar. Lágrimas de verdad. El hombre sacó un pañuelo y secó sus mejillas. «Está bien», dijo. Apenas pude escuchar desde donde estaba escondida. «Está bien». La señora negó con la cabeza. «No está bien», dijo. «Le mentí a él. Le mentí a todos». «Lo sé», dijo el hombre, «pero tenías que cuidarte. Tenías que». «No puedo continuar así», dijo la señora. «Entonces tienes que hablar con tu familia. Tienes que decirles la verdad. ¿Y si me juzgan? ¿Y si no me perdonan?» «Tal vez lo hagan», dijo el hombre. «Tal vez te sorprendas». Continuaron caminando, y cuanto más los miraba, más me daba cuenta de algo. Esto no era una aventura romántica, era algo más profundo, era un sanador y un paciente, un consejero y alguien en crisis. Era amor, pero no el que había temido. Después de 1 hora, se separaron. El hombre la abrazó, solo un abrazo. Luego se fue. La señora se quedó sola cerca del lago por un momento. Se sentó en un banco, miró el agua y lloró. De verdad lloró. Me di cuenta de que no me escondía para castigarla o para juzgarla. Me escondía porque necesitaba entender, porque algo en mí quería saber por qué alguien arriesgaría tanto por esto. Esa noche volví a la casa antes que ella. La esperé en la cocina. Cuando entró, con la misma carpeta, la misma ropa, la misma mentira, hice algo que no había hecho en 17 años. Hablé. «Señora», dije, «necesito decirle algo». Ella se puso blanca. Sabía que había descubierto. Tal vez siempre supo que lo sabía. Tal vez siempre supo que yo sabía que ella sabía. «¿Me vas a despedir?», preguntó. «No», respondí. «Voy a pedirle la verdad». Y entonces, por primera vez en 17 años, la señora se derrumbó. Se sentó en la mesa de la cocina y lloró. Lágrimas de verdad. Lágrimas que venían de muy adentro. «No trabajo», comenzó. «Lo sé», dije. «Perdí mi trabajo hace 6 meses. Me dijeron que era demasiado vieja, que no era lo suficientemente productiva, que necesitaba encontrar otro lugar». Escuché. «Me avergonzaba», continuó. «No podía decírselo a mi esposo. Él trabaja tan duro. ¿Y yo? ¿Qué hice yo? Fracasé. Solo fracasé». Lloró más fuerte. Entonces comencé a ir al parque. Es allí donde conocí a este hombre, el doctor Martín. Estaba allí un día y hablamos. Y él me escuchó. De verdad me escuchó. Me dijo que lo que me pasó no era mi culpa, que no era un fracaso, que solo necesitaba respirar. Se detuvo para respirar. Me ayudó a entender que tenía depresión, que tener 60 años y perder tu trabajo, eso quiebra algo dentro de ti. Me ayudó. De verdad me ayudó. Y no podía decírselo a mi familia porque no podía decirles que había perdido mi trabajo. Me di cuenta en ese momento de que esto no era infidelidad. Era una mujer que se estaba ahogando y que buscaba una mano para sacarla del agua. «¿Qué va a hacer ahora?», pregunté. Ella miró hacia arriba. «No sé», dijo. «Tal vez finalmente tengo que decir la verdad. Lo que pasó después fue inevitable, y desastroso, y necesario». Esa noche, el señor volvió del trabajo fatigado como siempre. Entró a la cocina con esa expresión de alguien que no quiere ver a nadie. Hay una tensión eléctrica en la casa. Los niños la sentían, yo la sentía, la señora la sentía. Ella estaba sentada en la mesa. No me pidió que me fuera. Quería que estuviera allí, creo. Tal vez porque sabía que había descubierto.
Tal vez porque quería un testigo de lo que iba a pasar. Necesitamos hablar, dijo la señora al señor. Él se detuvo, dejó su bolsa. Miró a su esposa como si finalmente se preguntara quién era realmente. Sí, dijo, finalmente. Y entonces la señora explicó. Explicó que no había trabajado durante 6 meses. Explicó por qué había mentido, la vergüenza, el miedo de decepcionarlo, la sensación de que su vida se estaba derrumbando. Explicó las citas en el parque, el doctor Martín, la depresión que la había atrapado sin aviso. El señor escuchó en silencio. Cuando ella terminó, él no dijo nada durante mucho tiempo. Miró hacia la ventana, como si viera 17 años de matrimonio desaparecer bajo sus ojos. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó finalmente. Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? ¿Que te dejaría? ¿Que te juzgaría? Sí, dijo la señora. ¿Y pensaste que las mentiras serían mejor? No, pensé que me salvarían. El señor se levantó, giró la espalda a su esposa. Voy a dormir en otro lado, dijo. No sé qué quieres que haga, Rosa. No sé cómo volvemos de esto. Subió las escaleras, y la señora se derrumbó nuevamente en la mesa, pero esta vez era peor. Era el tipo de llanto que te quiebra el corazón de ver. Permanecí en la cocina, preparé un té, me senté al lado de ella, sin decir nada. Eso era todo lo que tenía para ofrecer. Una presencia silenciosa. Los días siguientes fueron caos. Los niños lo notaron inmediatamente. Tomás preguntó con la candidez de los niños: ¿Mamá y papá se van a divorciarse? No sé, pequeño, respondí. Carolina volvió a casa. Había escuchado al señor por teléfono, los ojos rojos, la voz quebrada, hablando de su esposa, de mentiras, de depresión. Entró a mi cocina, el espacio donde me sentía en casa, después de todos estos años, y se derrumbó en una silla. ¿Es verdad?, preguntó. ¿Mamá tiene depresión? Sí, dije simplemente. ¿Y nadie dijo nada? ¿Nadie ayudó? No, alguien ayudó, un doctor que conoció. ¿En el parque? Sí. Carolina se cubrió la cara con las manos. Ella podría habernos dicho, dijo. Nosotros podríamos haber ayudado. Tal vez ella creía que no podía, respondí, y durante 2 semanas la casa permaneció fracturada. El señor dormía en el sofá. La señora se escondía en su habitación. Los niños hablaban en susurros. Y yo era el cemento que mantenía la casa en pie, preparando comidas que nadie quería comer, limpiando habitaciones vacías de vida. Pero luego algo cambió. El señor le pidió a la señora que hablaran, no en la mesa de la cocina, sino en la habitación, en privado. No podía escuchar qué fue lo que dijeron, pero había voces, largas, serias, pero sin ira. Después de 3 horas, el señor salió. Sus ojos estaban rojos, pero algo en él había cambiado, algo se había liberado. Lo siento, dijo simplemente cuando me vio. No sabía de qué estaba arrepentido, de haber ignorado que su esposa se estaba ahogando, de haber supuesto lo peor, de no haber visto. Al día siguiente, el señor le sugirió a la señora que llamara al doctor Martín. Creo que yo también necesito hablar, dijo. Y así es como comenzó la sanación. No rápido, no fácil, pero comenzó. La señora encontró un nuevo trabajo, algo más pequeño, pero algo que amaba. Continuó viendo al doctor Martín. El señor también comenzó a ver a un terapeuta para manejar su propio dolor, el dolor de haber sido excluido, de haber sido engañado. Los niños notaron lentamente que la casa volvía a la vida. Y yo aprendí algo profundo. Las empleadas domésticas vemos todo. Vemos las mentiras, las grietas, los secretos. Vemos a las personas en sus momentos más verdaderos, cuando se despiertan por la mañana, cuando vuelven cansados por la noche, cuando piensan que nadie está mirando. Vemos cómo las personas se quiebran y vemos cómo se reparan si se les da la oportunidad. Durante 17 años había pensado que mi trabajo era limpiar, arreglar, desaparecer. Pero mi verdadero trabajo, aprendí, era ser testigo, ver con compasión. Entender que detrás de cada mentira se esconde alguien que no era lo suficientemente fuerte para decir la verdad. Una semana después de la revelación, la señora me llamó a su habitación. Se sentó en la cama y me tomó las manos. «Sé que sabías», dijo.
Sé que me seguiste ese miércoles, y sé que podrías haberme reportado al Señor o despedirme o hacer muchas cosas. Sí, admití. ¿Por qué no lo hiciste? Tuve que pensar en eso. ¿Por qué había elegido darle una oportunidad en lugar de destruirla? Porque, dije lentamente, vi algo en el parque ese día. Vi a alguien que se estaba ahogando, y no podía verla hundirse sin tratar de ayudar. La señora lloró. Gracias, dijo, y por primera vez en 6 meses sonrió. De verdad sonrió. Después de eso, las cosas cambiaron en la casa. No perfectamente. Las familias nunca sanan perfectamente. El señor y la señora tuvieron más discusiones. Los niños continuaron peleándose. La vida continuó con todos sus pequeños dramas ordinarios, pero algo fundamental se había desplazado. La señora ya no tenía que vivir esa doble vida. Ella era una mujer, simple, honesta, rota en algunos lugares, pero viva, de verdad viva. El señor aprendió a escuchar, a ver a su esposa no como alguien que lo había traicionado, sino como alguien que había tenido miedo de perderlo si mostraba su vulnerabilidad. Eso lo cambió. Los niños vieron que la perfección era una mentira, y que la verdad, incluso la verdad difícil, era más valiosa que el espectáculo. ¿Y yo? Aprendí que las empleadas domésticas nunca somos solo empleadas domésticas. Somos guardianas de secretos, testigos de vidas, testigos silenciosas de cómo las personas luchan por ser verdaderas en un mundo que exige que sean perfectas. Me quedé en esa casa 4 años más después de eso. Luego la señora me dijo que quería que me jubilara. No porque quisiera despedirme, sino porque quería que fuera libre. Me ayudaste cuando estaba perdida, dijo. Ahora quiero ayudarte a ti a ser libre. Acepté, pero las imágenes permanecen, los detalles que noté, las mentiras que observé, el momento en el lago cuando vi a esa mujer finalmente encontrar un momento de paz. Y pienso frecuentemente en esto. En una casa nadie nunca esconde la verdad por mucho tiempo. Se escapa, se filtra bajo las puertas cerradas, deja huellas. Un olor a tierra, una vianda intacta, un comprobante de estacionamiento escondido. La mentira tiene una forma, un color, un olor, y las empleadas domésticas vemos todo, pero a veces, a través de todo lo que vemos, aprendemos que no es nuestro trabajo juzgar. Es nuestro trabajo ser testigos con compasión. Vi el secreto de la señora, y al verlo aprendí que algunos secretos no son mentiras. Son gritos pidiendo ayuda. La señora no mentía para engañar, mentía para sobrevivir. Y estoy feliz de haberle dado la oportunidad de vivir. Ahora estoy jubilada. Paso mis días mirando por otras ventanas y veo en todas partes la misma cosa. Personas que mueren por decir la verdad. Espero que encuentren a alguien que las escuche, como yo lo hice por ella.